Buenos días para todos. Bienvenidos a la conferencia Patologías Antiguas y Recientes en el Canal de Panamá. Es la tercera de las 4 conferencias que conforman el ciclo de Patología de Estructuras de Concreto, organizado por Asocreto, Noticreto y el Instituto del Concreto. Saludamos a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento por la plataforma Zoom y a través de YouTube, por donde también estamos emitiendo. Agradecemos el patrocinio de Argos, Adcol, el Laboratorio Asocreto y la planta de tratamiento de aguas residuales Petar el Salitre, la CAR y el Banco Mundial. Argos nos presenta hoy en un corto video su cemento estructural Marx. En Argos aplicamos toda nuestra experiencia en el mundo de la construcción para poner en manos de los expertos las mejores soluciones para sus proyectos. Presentamos nuestro cemento estructural Max. Un cemento que le da a tus mezclas de concreto la capacidad de alcanzar altas resistencias tempranas y seguir potenciando su desempeño hasta alcanzar la máxima resistencia en su edad final. Esto lo convierte en la solución ideal para la producción de concretos de altas solicitudes estructurales, concretos para pavimentos y pisos industriales, elementos de concreto pretensado y posttensado, y para estructuras de concreto que exijan una rápida puesta en servicio. Su entrega a granel aumenta la productividad en plantas, centrales de mezcla y obras con producción industrializada, y su presentación en sacos es ideal para optimizar la producción en obras medianas, pequeñas y plantas de prefabricados. Así tienes a tu alcance la mejor solución de Argos para concretos. La solución de los expertos. Argos. Imagina todo lo que podemos construir juntos. Una de las megaobras de infraestructura que adelanta Bogotá es la planta de tratamiento de aguas residuales Petar el Salitre dentro del programa de saneamiento de su río Bogotá. Hoy quiere compartir con ustedes un video del estado de la construcción. Pronto van a tener noticias nuestras sobre una conferencia que vamos a hacer al respecto de la planta de tratamiento de aguas residuales desde su diseño, construcción y operación. En pantalla hay una nota de carácter informativo. Por favor, tómese un minuto para leer atentamente la información en pantalla que es de interés para todos. La industria del cemento y el concreto acompaña la reactivación del sector de la construcción, acatando las disposiciones del Gobierno Nacional y los gobiernos locales en materia de bioseguridad.
Las empresas cuentan con sus protocolos de acuerdo con los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Consulte con su proveedor. En el laboratorio de Azocreto también ya reiniciamos actividades y estamos prestando servicios a las obras autorizadas para retomar el trabajo de acuerdo con las disposiciones gubernamentales. Tenemos un protocolo de operación que cumple con las disposiciones de bioseguridad establecidas por las autoridades y prestamos servicios de ensayos externos atendiendo además los protocolos del sitio de realización de los ensayos. Ofrecemos más de 30 ensayos acreditados ONAC y somos especialistas en la extracción de núcleos, su mejor aliado en el desarrollo de planes de calidad e investigaciones de patología. La información de contacto se encuentra en la pantalla y en nuestra página web www.azocreto.org.co. Cada 2 meses, en la revista Noticreto, entregamos información técnica del concreto en todas sus aplicaciones. Los invitamos a suscribirse en nuestra página www.azocreto.org.co con una tarifa especial y disfrutar de beneficios en cursos y publicaciones. La presentación de hoy se les va a enviar mañana al correo que registraron para asistir a esta conferencia. Las preguntas técnicas para el conferencista las pueden ir formulando por la herramienta de preguntas y respuestas QIA en la parte baja de su pantalla y al final de la conferencia tendremos un tiempo para darles respuesta. Por favor, no usen el chat para temas técnicos porque no van a quedar registradas y no podrán dársele respuesta. Después de esta presentación tendremos con nuestro conferencista el espacio para las preguntas. Bueno, ahora sin más preámbulos vamos a iniciar la conferencia de hoy. Hemos invitado a Luis Ferreira para hablar de las patologías antiguas y recientes en el Canal de Panamá, la tercera conferencia del ciclo de patología de estructuras de concreto, perdón. Sí, Luis es arquitecto e ingeniero civil. Es diplomado en concreto de la Universidad Tecnológica de Panamá, máster en Administración de Negocios y con énfasis en Gerencia Estratégica de la Universidad Interamericana de Panamá y máster en Finanzas de la Universidad Interamericana de Panamá. Durante 43 años estuvo trabajando en el Canal de Panamá como ingeniero civil de mantenimiento de las esclusas, especialista en comunicación y vocero oficial para el proyecto de ampliación del canal. Es consultor internacional y conferencista reconocido. Luis, te saludamos desde Colombia. Gracias por atender esta invitación. Te dejo con ya la cantidad de asistentes. En este momento tenemos más de casi 500 personas conectadas por la plataforma Zoom y más de 120 a través de YouTube, por donde estamos emitiendo también. Buenos días, Luis, bienvenido. Buenos días, Claudia. ¿Cómo están? Primero, ante todo, buenos días a la audiencia. Lo que queremos hacer es compartir con ustedes esta presentación y lo que pudiéramos hacer también es al final, vamos a tener una serie de preguntas, poderle contestar todas esas inquietudes que tienen básicamente las personas. ¿Ok? Listo. Luis, nos encantaría ver tu cara. Abre tu cámara, por favor. Sí, como no, espérate un minuto, que será algo que traté de hacer, pero por alguna razón u otra no me dejó. Vamos a ver, ahí está. Ok, listo, ya te estamos viendo, Luis. Ok, dígame una cosa, ya salió en la pantalla la presentación, ¿correcto? Sí, señor, ya puedes arrancar tu presentación. Mil gracias y de nuevo bienvenido. Te saludamos desde Colombia. Tenemos audiencia a lo largo de todo el país e internacionalmente también nos están acompañando. Okay, como no, muchas gracias, Claudia. Como dije anteriormente, bienvenidos a todos a esta presentación. Y vamos a hablar un poquito sobre los 104 años de concreto del Canal de Panamá. Vamos a conocer un poquito de la patología del concreto del canal originario y qué hicimos nosotros para este nuevo canal ampliado que inauguramos hace 4 años atrás. Hoy vamos a ver, como dije, los 100 años de concreto, la forma en la cual utilizaron el concreto en la construcción, la logística y los métodos de vaciado, que eso es algo importante. Y también vamos a analizar un poquito la patología de la condición de las estructuras que se dieron en su momento. Vamos a hablar un poquito sobre los concretos del canal ampliado y vamos a tocar el tema de la durabilidad, que es algo que hoy día estamos nosotros haciendo con los nuevos concretos y estamos viendo resultados y estamos viendo también desventajas
de tener una alta durabilidad en los concretos. Vamos a ver los diseños de mezclas, su producción, el control de calidad y la logística en los vaciados. Bueno, primero de todo, rápidamente les voy a decir que el Canal de Panamá inició su construcción en 1904. Estoy hablando del canal originario. No me gusta utilizar el canal viejo porque el canal está ahí y está funcionando como si fuera el primer día que se inauguró ese canal. El canal tiene tres esclusas, tres complejos de esclusas. En el Pacífico tenemos las esclusas de Miraflores, las esclusas de Pedro Miguel, y en el Atlántico tenemos las esclusas de Gatún. Les tomó básicamente 10 años su construcción y fueron los Estados Unidos que hicieron esa construcción después de que los franceses trataron de construir un canal en los años de 1800 y no les fue muy bien. ¿Okay? Recordemos de que el legendario Fernández Lesseps fue la persona que trató de construir ese canal por Panamá porque fue el que construyó el canal de Suez en su momento. Pero él no contaba con el entorno, el área tropical, las rocas, ¿no? Que eran completamente distintas a lo que existía en el área de Egipto. Entonces, aquí les presento a ustedes la construcción de las esclusas del canal. Esta es una foto que básicamente puede tener desde los años de 1907, 1910. Esto es en las esclusas de Miraflores. Y si ustedes prestan atención, los equipos que utilizaron para la construcción del canal fueron equipos básicamente que estaban sobre rieles, o sea que utilizaron los rieles del ferrocarril para montar sus equipos para poder distribuir ya sea el concreto, los equipos, toda la mecánica necesitada en su momento para poder hacer la construcción. Aquí vemos básicamente unas esclusas, un complejo de esclusas que tiene 2 carriles, ¿no? Y la construcción de los muros de concreto. Si ustedes miran como yo conversaba ayer con alguien, le decía, mira, es el espesor, el grueso del concreto que se tiró en su momento. Lo interesante del caso, que en estas construcciones de concreto era un concreto masivo, no era un concreto que tenía acero de refuerzo. También se construyeron las compuertas. Las compuertas del canal originario fueron construidas en sitio. Se traían las planchas de metal, se le abrían los huecos para poder meter los remaches, porque todas estas compuertas están remachadas, porque en aquel momento no existía lo que era la soldadura eléctrica. Así que era tan preciso los cortes y eran tan precisos lo que era el ensamblaje del metal con el metal, que hasta hoy día, que las esclusas tienen 104 años de edad, están funcionando desde el primer día que se abrieron y que se cerraron esas compuertas. Entonces vamos a ver qué tipo de concretos utilizaron en la época de la construcción del Canal de Panamá. Bueno, aquí vemos una vista de las esclusas de Pedro Miguel, de unas esclusas que están en el Pacífico, y como pueden ver, ahí comenzaron a erigir lo que era las formaletas para lo que era el vaciado de concreto, las formaletas de metal que se usaron para la construcción de las alcantarillas, porque en esas alcantarillas es donde pasan las aguas y están conectadas en el piso para poder subir o bajar los barcos en las esclusas. Los equipos que se utilizaron en la época, recordemos, no eran equipos de combustión, eran equipos a vapor.
¿no? Entonces, por eso era que nosotros pensamos de que esto pudo haber tomado un poco más tiempo por la lentitud del movimiento de los equipos, pero es lo que había en el momento, así que tenían que utilizarlo. Una de las experiencias más grandes que tuvieron durante la construcción del Canal de Panamá fue las excavaciones que se hicieron. Estamos hablando de excavar básicamente por arriba de 150 millones de metros cúbicos de material, y lo que podemos apreciar aquí, este es el corte Culebra, el famoso corte Culebra, que es el área más estrecha que tiene el Canal de Panamá en su tiempo. ¿Qué utilizaron ahí? Utilizaron equipo para poder hacer excavaciones, utilizaron voladuras, utilizaron el ferrocarril para hacer el movimiento de la tierra y utilizaron buena cantidad de personas para poder construir este canal. Un canal que básicamente estaba para poder unir el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Aquí vemos básicamente un pequeño clip de los equipos que se utilizaron en la época de la construcción, y eran equipos ferroviarios montados sobre rieles, y cada vez que se tenían que mover de un lado a otro, tenían que poner los rieles del tren y moverlos para poder montar la maquinaria. Los muros de las esclusas todos fueron construidos con concreto. Ustedes pueden ver, apreciar aquí en la vista el tipo de formaletas que utilizaban en la época. Eran formaletas metálicas, estaban montados sobre los rieles del tren y se corrían de un lado a otro a medida que se estaba haciendo lo que era el vaciado del concreto. Habían otras formaletas que básicamente las guindabas con grúas y las fijaban para poder hacer vaciados en áreas que no eran tan grandes. Aquí la podemos ver un poquito más de cercana y podemos ver que las formaletas básicamente llevaban una trayectoria, ¿no? Y la reutilizaban nuevamente para poder hacer el vaciado de concreto. Aquí vemos la construcción del muro central, básicamente, y entonces podemos ver lo que era la masa de concreto, y la vamos a apreciar un poquito más adelante aquí. Como pueden ver, este es el muro central y el centro del muro lleva una alcantarilla, ¿ok? Y si ustedes prestan atención, el muro en la parte de atrás tenía una forma escalonada para que entonces la pudieras hacer con rellenos de tierra y darle más peso a la estructura. Aquí pueden apreciar la formaleta en la cual se utilizó para la construcción del muro central. La formaleta de la alcantarilla era básicamente un acero redondo. Esto tiene aproximadamente casi 18 pies de diámetro, y esto lo que hacía que embonaban la formaleta, la presionaban, vaciaban el concreto y después la dejaban caer y la corrían para volver a hacer otro vaciado. Estas formaletas las utilizaban aproximadamente 33 y 38 veces en sus vaciados. Aquí puedo apreciar o les puedo mostrar los tambores de acero que fueron fabricados y fueron reforzados en su interior para poder hacer los vaciados del concreto. En la parte de atrás ustedes pueden ver el muro de concreto de forma escalonada para poder rellenarlos con tierra posteriormente para darle estabilidad al muro. Una estructura de las esclusas del Canal de Panamá es parecida al dibujo que está a la mano izquierda mío. La altura de la cara equivale básicamente a un edificio de 6 pisos.
y en la parte interior, en su alcantarilla, eran tan grandes que cabían una locomotora de tren, ¿ok? Y en la parte inferior, donde las aguas iban a caer para poder llenar, subir o bajar los barcos, había una carreta con caballos y con personas, ¿no? Ese para que tengan una idea de lo grande que era esta estructura. Cuando yo hablo de una grúa de apoyo sobre rieles, estoy hablando de una grúa que se podía mover de un lado a otro, que podía tener básicamente los baldes de concreto para hacer sus vaciados. Si ustedes miran, la estructura es de forma tipo A para poder soportar el peso de la misma estructura de la grúa y poder utilizarse para poder bajar o subir los equipos necesarios para la construcción. Vamos a ver cómo era la logística y el vaciado de concreto en la época. Bien, alguien me preguntaba la vez pasada, pero ¿cómo hacían si no tenían la tecnología que tenemos hoy para poder distinguir entre los agregados que se iban a utilizar y de dónde lo iban a sacar? Bueno, el material de piedra venía básicamente de los ríos que encontraban en una población al norte de la ciudad de Colón que se llama Nombre de Dios. Sí, es el mismo pueblo, Nombre de Dios, donde estaban los españoles en su momento cuando vino la conquista española al lugar. Bueno, de ahí sacaban el material de piedra del río. Era básicamente piedra de canto redondo, piedra de río, ¿no? Por eso que cuando hacemos los núcleos, vemos grandes cantidades de piedra redonda dentro de él para poder hacer esos análisis. También la arena venía del río, ¿no? Ellos sacaron la arena del río, que no era arena de mar. Entonces, ahí donde entra la discusión que si debiésemos nosotros utilizar arena de mar o arena de río, ¿no? Yo pienso que en su momento ellos hicieron sus análisis correctamente porque la arena de mar contiene sales. Las sales sí se convierten en un dolor de cabeza para lo que es la reacción con el concreto. Y en aquel momento ellos ya conocían la técnica para poder hacer eso. Entonces, las aguas que se utilizaban, ¿ok?, para poder hacer la mezcla, venían del río Chagres. El río Chagres es el río que abastece básicamente el lago Gatún hoy día, y en aquel momento cuando inauguraron el canal de Panamá era agua dulce, no era agua salada, ¿no? Entonces, más aún, ellos no querían la mezcla de la arena de sal y tampoco querían el agua salada que pudiesen deteriorar mucho más rápido lo que era el concreto. El cemento venía de Nueva York. El cemento venía a través de vapores y los envasaban en barriles, ¿no? Entonces ellos transportaban estos barriles al centro donde hacían las mezclas del concreto, ¿ok? Entonces utilizaban el ferrocarril para hacer este movimiento o esta logística de llevar el cemento a estos lugares. En aquel momento, ellos se ingeniaron para poder crear una maquinaria que podía separar lo que eran los agregados dulces, agregados de piedra, agregados de arena, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí la selección que había en cuanto a lo que eran los materiales en su momento. Y le llamaron la maquinaria ingeniosa, ¿no? Así que ellos lo que hacían es que la maquinaria era que seleccionaba las proporciones correctas de piedra, la de arena y de cemento para hacer la mezcla del material. Y aquí tenemos básicamente al lado de la maquinaria ingeniosa lo que era la mezcladora de concreto. Sí, en aquel momento tenían su planta
de concreto. ¿Ok? ¿Cómo la dosificaban? Dosificaban la planta a través de la maquinaria ingeniosa, ¿no? Entonces, a medida que el concreto se iba fabricando, los concretos lo ponían en los vagones de ferrocarriles para ir llevándolos al área donde iban a hacer el vaciado. Y aquí podemos ver también las mezcladoras de concretos alternas que tenían para poder agilizar la producción de concreto en su momento. Y este pequeño video que recuperé por ahí, esto nos muestra básicamente cómo ellos movían el material de concreto. Tenían sus estaciones de abastecimiento, utilizaban vehículos férreos, ¿ok?, para hacer el transporte del concreto, y tenían sus estaciones de transporte de concreto para las áreas donde iban a hacer el vaciado. Y miren, tenían algo interesante. Tenían equipos portátiles móviles, ¿ok?, para hacer su mezcla y su vaciado. Y si ustedes miran en la parte de atrás del equipo portátil, está un vagón de ferrocarril para poder abastecer a la mezcladora para cuando estaban haciendo el vaciado de concreto. O sea que la logística era buena en su momento. Para los vaciados masivos, más los vaciados grandes, ellos utilizaban estas grandes grúas. Estas grúas tenían una serie de cables en la cual podían mover el balde de concreto de un extremo a otro. Por ejemplo, en este caso estaban básicamente preparando el vaciado para una losa de concreto. Y aquí podemos ver el equipo, cómo se movían los baldes de concreto a través de una serie de poleas y de cables que movilizaban el concreto hacia su punto de vaciado. Aquí podemos ver que utilizaban distintos métodos de vaciados de concreto. Ahora yo sé lo que me van a preguntar. Yo no he visto a nadie sobre lo que es el control de calidad del concreto. No había. En su momento no existían. Y digo no existían porque ellos ya tenían la fórmula del concreto. Ya habían cómo iban a tirar el concreto y no les preocupaba más nada. Y lo digo porque en algunos lugares, cuando yo he entrado y he tenido que hacer reparaciones, me he encontrado con pequeñas piezas de la historia. Por ejemplo, un zapato de cuero metido dentro del concreto. Y bueno, la leyenda dice que por ahí cuando vaciabas concreto en estas grandes estructuras, si te resbalaba o te caías, no te sacaban, te dejaban ahí. Ahora, yo no sé qué tan cierto es la leyenda aquella, ¿no? Pero aquí vemos básicamente un vaciado. Lo que me llama la atención es el equipo de protección que utilizaban en la época. Específicamente los sombreros, que imagino que eran para proteger la cabeza. Pero bueno, los vaciados de losa de concreto se daban a través de estos equipos que yo les mostré con anterioridad. Y ustedes pueden ver ahí el balde, el vaciado. Los baldes no eran muy grandes. Los baldes no tenían grandes capacidades para movilizar el concreto. Recordemos que entre las tres cruzas, básicamente, ellos vaciaron un total de 3.5 millones de metros cúbicos de concreto. Aquí vemos un vaciado del piso y las alcantarillas laterales, que son las alcantarillas que llevan las aguas a la cámara para poder subir y bajar los barcos. Y ahí ven ustedes en el piso una serie de huecos, que es por ahí donde sale el agua, para poder hacer esa elevación de los barcos. Y esta es una foto que básicamente me la encontré y que me llamó mucho la atención porque asumo yo que era un domingo, que era un día de no trabajar, pero había gente en la obra. Y cuando digo gente en la obra, me imagino que los inspectores bajaban
a cerciorarse de que las cosas iban bien. Y fue una tarde de domingo que cayó un aguacero muy grande y de todas formas ahí se iba porque la labor era de básicamente 24 horas en algunos aspectos y en algunos lugares. Bien, pero entonces vamos a hablar un poquito de las patologías que existían en la construcción de ese canal. Las pruebas de laboratorio que nosotros hemos hecho, en la cual hicimos una serie de testigos, sacamos una serie de testigos en distintos lugares, en distintas esclusas, arrojaron de que el concreto con la prueba de compresión en algunos lugares tenían 1500 PSI, en algunos otros lugares tenían 1000, en algunos otros lugares tenían mucho menos de 1000 y 1500, 2500, pero lo que hicimos fue que hicimos una selección de distintas áreas para ver cómo se comportaba o cómo se comportó el concreto en aquel momento. El concreto, si podemos hablar generalmente de las esclusas, está en muy buen estado. Y digo yo que está en muy buen estado porque no veo pérdidas, no veo daños de ningún tipo, ¿no? Y recordemos, como mencioné anteriormente, que las estructuras del Canal de Panamá son estructuras completamente masivas en concreto. Entonces, sí hay áreas que están expuestas, y cuando digo expuestas, porque hay unas áreas que están debajo del agua y otras áreas que están expuestas a lo que es el ambiente, se ha perdido por lo menos, yo diría, como 2 milímetros de concreto. ¿Y por qué? Porque tienes cloruración, tienes ataques químicos ambientales de diversos aspectos. Por ejemplo, si tú tienes una planta que está generando electricidad a través de hidrotérmicas, ellas producen gases, estos gases se adhieren al concreto y las estructuras que están mucho más cerca a estas plantas sí sufren de alguna manera u otra. Hay carbonatación, hay ataques de sales, ¿no? Porque las estructuras están muy cerca al mar, ¿no? Y el ambiente es un poco hostil para las estructuras. Ahora, recordemos algo interesante. Estas estructuras están en un clima, un ambiente tropical, que es el ambiente de Centroamérica, básicamente la región de Centroamérica. El ambiente es considerado húmedo porque aquí llueve 9 meses al año. ¿Okay? Ahora ha cambiado un poco por el cambio climático, pero todavía llueve, ¿no? O sea que las estructuras sí reciben un alto porcentaje de humedad. Los equipos mecánicos están sumergidos bajo agua. En algunos casos es agua dulce, en algunos otros casos es agua salada y en otros casos son una mezcla de agua salada con agua dulce, ¿no? Entonces, sí, este material o este componente de aguas son un poco dañinos para las estructuras, especialmente si son estructuras de metal y estructuras de concreto. La humedad relativa básicamente oscila entre 60 y 90 grados. 90%. O sea que tenemos temperaturas hasta 30 grados centígrados. Hoy día estamos en lo que es la época lluviosa, época de lluvia en la cual llueve fuerte, como llueve muy poco, como a veces llueve y sale el sol, y esas estructuras están sufriendo ese cambio de clima constantemente. Tú tienes áreas que se van a expandir y se van a contraer, ¿no? Entonces, como dije anteriormente, estas estructuras que tienen 104 años, por el ambiente que tiene ataques alcalinos, tiene fluorescencia por carbonatación, ¿ok? Tiene organismos y crecimientos vegetales
por el tipo de agua que se adhiere al concreto. Tienes aceites que caen de los equipos y también tienes ataques de cloruros. Y aquí ustedes pueden ver básicamente cómo se ven las esclusas sin agua, cómo se ve la estructura por dentro, que ellas usualmente están sumergidas en agua y otra parte está completamente sin agua. Y ustedes pueden ver la diferencia de color que tiene el muro de concreto. Aquí podemos ver básicamente los túneles, las maquinarias que se utilizan. Las compuertas. Y pueden ver los crecimientos que existen de vegetales en el lugar. Aquí nosotros hacemos constantemente mantenimiento a las estructuras del canal. Desde lo que es la compuerta, los equipos que activan la compuerta, como también las estructuras que tienen, ya sean estructuras originales o estructuras viejas del canal. Pero sí, tuvimos un reto en el año de 2007 de construir unas nuevas esclusas. ¿Okay? Y ustedes pueden ver ahí, puse los retos que tuvieron ellos en 1907 y los retos que nosotros hemos tenido en el año 2010, ¿no? Las nuevas esclusas o esclusas Neopanamax. La idea de construir estas nuevas esclusas, y si nos basamos en la tecnología que hoy día tenemos, este canal ampliado tenía que tener una estructura que pudiera permitir un diseño funcional de 100 años o más para las estructuras de las cámaras y las tinas de reutilización de agua de las esclusas. Y yo menciono las tinas de reutilización de agua en las esclusas por el hecho de que estas nuevas esclusas tienen ese nuevo componente, cosa que no tienen las esclusas originarias. Sí, por efecto del cambio climático, nosotros estamos pensando en que teníamos que ahorrar agua. Cada vez que hacemos un esclusaje de barcos en el canal, nosotros utilizamos 52 millones de galones de agua fresca, agua que viene del río Chagres y que se vierte en el lago Gatún. ¿Ok? Con este nuevo sistema que hemos adherido a estas nuevas esclusas, nosotros vamos a poder ahorrar un 7% de esos 52 millones de galones de agua. O sea, que básicamente es una gran cantidad. Estamos poniendo a funcionar unas nuevas esclusas que son mucho más grandes, mucho más largas, mucho más profundas, con solo 60% de agua en comparación con las esclusas originarias. ¿Okay? Teníamos también nosotros que cumplir con ese requerimiento para las esclusas que retuvieran las aguas. ¿Okay? Porque lo que no queríamos era perder agua. La relación de agua-cemento era un máximo de 0.4. Teníamos que tener una permeabilidad de 1000 coulombs de acuerdo a los estándares de la ACTM 1202. Y hay algo importante que en esta vuelta sí nosotros teníamos que fijar, que era el control de diferencia entre temperatura interna y temperatura externa del concreto. Entonces, creamos una serie de diseños, de criterios de diseños para estas nuevas esclusas. Teníamos criterios sísmicos. Estos estaban basados en antecedentes históricos, modelos matemáticos y a escala. Es más, cuando nosotros comenzamos a construir y diseñar los modelos de concreto para movimientos sísmicos, tuvimos que cambiarlo por el último terremoto que se dio en Chile, que creo que esto sacudió a Chile con 9.0 en la escala de Richter.
Entonces, nosotros lo que hicimos fue que elevamos el factor sísmico del diseño para poder trabajar con ese tipo de movimiento telúrico. En la parte de geotecnia, nosotros hicimos perfiles geológicos, perfiles geotécnicos con ciertos parámetros. ¿Okay? Ya nosotros conocíamos el área porque ya en varias ocasiones habíamos hecho estudios en todo el área donde íbamos a construir estas nuevas esclusas. Los muros de las esclusas tenían que tener una condición de permeabilidad, ¿ok? De los suelos adyacentes. Hicimos un análisis de progresión, hicimos análisis de fluido para el movimiento de las aguas, hicimos una interacción y modelaje de estructuras, porque lo que no queríamos es que tuviéramos una intromisión de aguas dentro de lo que era el concreto. ¿Okay? Y cabe mencionar que estas estructuras sí llevaban acero de estructural, ¿no? Entonces, el cemento, la pozolana, el cemento fue proveído por Argos, ¿ok? Al igual que la pozolana. Había microsílice de 5% a 8%. Habían agregados de basalto, tanto grueso como fino. Y cuando yo hablo de agregados de basalto, estamos utilizando el mismo basalto que encontramos cuando hicimos la excavación para poder instalar y construir los nuevos muros de las esclusas. Y las tomas de aguas venían del lago Gatún y del lago Miraflores. Argos fue uno de los distribuidores del material de cemento. Y como le dije anteriormente, nos entregaban el cemento Portland y nos entregaban la pozolana que venía de Cartagena de India para las esclusas. Habían diversos tipos de concreto. ¿Okay? Y aquí lo listo. Habían concretos estructural marinos, masivos interior, y eso lo vamos a ver más adelante cuando les explico dónde pusimos cada uno de estos concretos. ¿Okay? Y básicamente estos fueron los concretos que nosotros utilizamos en la construcción del canal ampliado. Las mezclas jugaban un papel muy importante. Por ejemplo, las áreas de baja salinidad, ¿okay? Especialmente en los muros de aproximación, los muros de ala, el nicho de compuerta, los niveles superiores, ¿okay? Allí utilizábamos la pozolana más la microsílice, ¿okay? Y pozolana más la arena superfina. Y esa arena, vuelvo y repito, la sacamos de el material de basalto que sacamos del área de la excavación para las esclusas. Habían áreas de moderada salinidad en lo que es el nicho de la compuerta 2, o sea que son áreas intermedias. Había de alta salinidad, que eran las áreas básicamente que estaban mirando hacia el mar. ¿Ok? Y áreas muy altas de salinidad, que eran esas que estaban mirando directamente hacia lo que era el mar Pacífico o el mar Atlántico. Así que hicimos una serie de juegos con las mezclas de cemento, de concreto, utilizando la microsílice y la pozolana. Así que concluimos que teníamos distintos tipos de concreto. Uno le llamamos concreto estructural marino, concreto de relleno, masivo interior, concreto estructural y concreto de nivelación. Y también había un concreto que le llamamos estructural marino de alta resistencia a la abrasión, que esto era lo que nosotros aplicamos dentro de las alcantarillas que iban a suplir las aguas para poder subir o bajar las aguas en la cámara de las esclusas. En esta vuelta sí teníamos control de calidad, ¿ok? Teníamos un aseguramiento de calidad.
porque lo que no queríamos era una falla en lo que era el concreto. El contratista, Grupos Unidos por el Canal, ¿ok? Utilizaba un laboratorio independiente llamado Farlight, ¿ok? Ellos contrataron un laboratorio independiente para hacerlo. La autoridad del Canal de Panamá contrató una serie de laboratorios. Tenían unos laboratorios independientes que se llamaban Content Urban, ¿ok? Que lo más probable es que muchos lo hayan oído. Teníamos el uso de los laboratorios de la autoridad del Canal de Panamá, al igual que el laboratorio de la Universidad Tecnológica de Panamá. O sea que estos tres laboratorios tenían que ponerse de acuerdo o básicamente hacer su trabajo cada uno para estar seguro que lo que el laboratorio del contratista nos decía, y había un match entre todos. Las pruebas de aseguramiento de calidad incluían el cemento, para ver cómo se estaba comportando, la granulometría, ¿ok? Para ver aquellos agregados finos y agregados gruesos que se le iba a poner a la mezcla. El módulo de fineza del agregado fino, el revenimiento y temperatura, el peso unitario y contenido de aire que tenían cada uno de estos agregados, la resistencia a la compresión, la permeabilidad, el encogimiento y, como les había dicho anteriormente, también hicimos monitoreos de temperatura en ciertas áreas. Entonces aquí básicamente yo les dejo lo que es un concreto estructural marino. Perdón. Este concreto estructural marino básicamente era para la construcción de estructuras que estaban directas al agua o a un ambiente agresivo. Tenían una durabilidad o deberían tener una durabilidad de 100 años o más y la relación de agua, como les había dicho, era de 0.4. ¿Okay? Y el FC era de 35 megapascales a los 90 días. Y el recubrimiento era de 75 milímetros mínimo. Y jugamos con las temperaturas al punto de vaciado y la diferencia entre la superficie y el ambiente. ¿Okay? Así que podíamos vivir con entre 20 y 70 grados en temperatura. El concreto de relleno era un concreto que nosotros pusimos dentro de lo que eran las áreas más vulnerables que tenía la estructura del canal. Por ejemplo, los nichos de las compuertas, ¿no? El nicho de la compuerta lo rellenábamos nosotros con concreto de relleno y después eran recubiertos con un concreto estructural marino. El FC básicamente era de 28 megapascales a los 90 días y la temperatura era básicamente igual de 20 grados a 70 grados centígrados. Ahora, el problema de la temperatura no era tan grande porque la planta de concreto estaba bastante cerca a los lugares donde nosotros estábamos haciendo los vaciados. El concreto estructural era utilizado en edificaciones, ¿ok? Y eran estructuras o un concreto básicamente complementario a las estructuras del canal y tenía una vida de diseño de 50 años. ¿Okay? La relación de agua era de 0.5, el FC prima era de 21 megapascales y el recubrimiento mínimo era de 50 milímetros en distintas superficies de la parte de afuera de las estructuras. También utilizamos concreto de nivelación. ¿Por qué? Por ejemplo, en el área del Atlántico no tenía buen suelo. ¿Okay? El suelo del Atlántico era un suelo que nosotros hemos denominado formación Gatún.
Entonces teníamos que poner un concreto de nivelación, un concreto que pudiese tener una resistencia mínima a compresión de 15 megapascales, y sobre ese concreto íbamos a edificar básicamente los muros de las esclusas. ¿Okay? Como nosotros hicimos la investigación de que las superficies tenían que tener roca sedimentaria y la formación no era muy buena, decidimos poner este concreto de nivelación para que no tuviésemos problemas si hay algún tipo de movimiento en de tierra o lo que fuera en el futuro. Y aquí hablamos de los concretos de alta resistencia a la abrasión. Aquí lo que tenemos es un concreto que es lo que utilizamos dentro de las alcantarillas o de los túneles de agua, en la cual, donde hay una velocidad muy alta en el manejo de las aguas dentro de ellas, ¿okay? Tiene una resistencia mínima de 55 megapascales, y como ustedes pueden ver ahí en las fotos, ellas están ubicadas en estas áreas donde están el movimiento de agua. Y les puse básicamente una ubicación de los concretos dentro de lo que era el monolito. El monolito es la estructura que nosotros le pusimos el nombre que íbamos a utilizar, y ahí pusimos los distintos tipos de concreto. Y al final, pues tuvimos unas esclusas ampliadas, en la cual inauguramos un 26 de junio del año 2016, y a la fecha, utilizando estas nuevas esclusas, han pasado cerca de 9,000 buques tipo Neopanamax, ¿no? Pienso de que sí era necesario la construcción de estas nuevas esclusas, y están trabajando, como ustedes pueden ver, muy bien, sin ningún problema. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto. Pero antes de pasar a las preguntas, quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores, ¿no? Argos, Laboratorio Azocreto, Artecol, ¿no? Que fueron los que nos ayudaron para que esta transmisión fuese una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Luis. Muy interesante tu presentación. Te cuento que sí, tenemos algunas preguntas que han sido formuladas por el chat. Diego Jaramillo nos iba a acompañar en este momento, pero lamentablemente su conexión no fue posible. Entonces voy a pasar yo a hacerte directamente las preguntas. Hay varias cosas que dicen que quieren saber nuestra audiencia. La primera la formula Jairo Tovar y nos dice: las obras de ampliación recientes del canal resolvieron problemas de patología de los concretos originales. Es decir, los problemas que se presentaron antes ya no se presentarán en los concretos nuevos. Bueno, Claudia, no debieran, porque nosotros hemos actuado de acuerdo a los libritos. Y digo los libritos porque para eso existen normas y existen una serie de regulaciones del uso en distintos lugares del concreto. Así que no debiéramos tener ese problema. Pero bueno, ya te digo, las cosas van cambiando a medida que los tiempos van pasando. Pero en cuanto al tema de durabilidad, sí te puedo decir que no vamos a tener ningún problema, y al igual que lo que es el área de impermeabilización al concreto, y es precisamente una de las áreas de mayor preocupación, porque si nosotros pudimos lograr crear un concreto con 1000 coulombs de impermeabilidad, esto no debiera el agua pasar hacia lo que es las barras de acero, las barras de refuerzo, que ya todos conocemos que si la barra es tocada por el agua, la barra se corroe, la barra se hincha y va rompiendo
lo que es las estructuras de concreto. Ok, gracias, Luis. A la orden. Nos pregunta Jaime, alguien que se identifica como Win, Jorge Arboleda, Isabel Navarro, o sea que es una pregunta de varios que he resumido en una sola. Dice, ¿qué resistencias se conseguían al inicio? Creo que ya durante la presentación diste respuesta a eso, pero nos dicen, estas resistencias no son muy bajas para un tipo de proyecto de estos. ¿Cómo han podido perdurar tanto estas estructuras si en las pruebas realizadas se han evidenciado resistencias mínimas? ¿Es posible que estas bajas resistencias y la ausencia de refuerzo sean la causa de la durabilidad? Bueno, como yo dije al inicio, puede ser, puede ser. Digo, nosotros estamos tratando, estamos innovando y en cosas nuevas para que nos duren mucho más tiempo. Ahora, el secreto de esto es el concreto masivo que tiene la estructura. ¿Ok? Como no necesita un acero de refuerzo porque no va a tener ningún tipo de rajadura, ¿ok? Ella debe de sostenerse en el tiempo con los ataques que pueda tener. Ahora, como yo le decía al inicio, sí, nosotros hicimos varios testigos en distintos lugares y es más, yo quedé sorprendido con la resistencia que pudimos sacar de estos núcleos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos a ver, el tiempo va a decir, el tiempo decidirá. Y cuando digo el tiempo va a decidir, bueno, entonces entramos en unos estudios más profundos de acuerdo a lo que salga. No sé si contesta la pregunta. Sí, muchas gracias, Luis. Luis, nos pregunta Julián, ¿cómo manejaron las juntas verticales en la solución del canal inicial? Mira, las veces que yo he entrado, los problemas de juntas lo he encontrado entre un pegue, y estoy hablando de juntas cilíndricas, entre un pegue y el otro, ¿ok? Que sí me había encontrado con una serie de filtraciones de agua, porque estamos hablando de que tenemos unas esclusas que están por arriba de los 100 años. En estas áreas donde yo te decía, esto lo vamos a rellenar con tierra, todas estas áreas hoy día deben tener algún tipo de río subterráneo, ¿no? Las cuales están pasando por ahí, y entonces estas aguas se filtran en esas juntas. Yo lo que hacía para poder esto, y puede que sea bueno, puede que no sea bueno, ¿no? Yo lo que hacía era para poder aliviar la junta, era que yo le inyectaba mortero a la junta, ¿no? Para poder sellarlas completamente. Lo que hacía era que esto conectaba una manguera con un niple en la parte superior y una llave para poder ir llenando. Cuando estaba saliendo en el próximo niple, cerraba y me mudaba para el próximo niple, y lo que hacía era que iba sellando básicamente todo el área. Pero llegó un momento donde yo decía, voy a tener que llenar básicamente todo el río subterráneo con concreto, por lo que he visto. Pero mira que esas juntas solamente se dieron en esos lugares específicos. En las demás, no. Las juntas se manejaron muy bien, ¿no? Ahora, en el canal ampliado, lo que utilizaron para poder sellar las juntas es un material que le llaman waterstop, ¿no? Ellos le metieron creo que es un manto de plástico, ¿no? Que van alrededor y lo van fundiendo mientras estaban lo fundían con cemento, y ese waterstop quedaba dentro de lo que era la estructura de concreto. Vamos a ver cómo se comporta en el futuro. Waterstop es de una empresa que se llama Henry, ¿no? Yo sí lo había utilizado anteriormente y me había dado perfectos resultados, pero sí, un buen material. Vamos a ver qué pasa. Ok, muchas gracias. Nos pregunta Jorge Arcila Sea, quien está conectado a través de YouTube. Nos dice, ¿cómo se manejó el calor por retracción en estos concretos masivos? ¿Mediante aditivos, baja cantidad de cemento o durante el fraguado? Jorge, ¿en las esclusas anteriores o en las esclusas nuevas?
Pues cuéntanos si tienes las dos, Bueno, sería es más, interesantísimo conocerlo. acuérdate por historia, esto, el concreto de la época sí generaba calor, ¿no? Entonces, tú tenías que vivir con el calor, no podías hacer más nada. ¿Eh? Si más no recuerdo, ellos no habían utilizado la técnica de ponerle hielo a la mezcla para poder bajarle la temperatura en su fraguado inicial. En las nuevas esclusas, sí, no sé si tú notaste que yo puse de que teníamos que ver el asunto de la temperatura. Cuánto iba a salir en temperatura el concreto de la planta y cuánto iba a durar y cuánto debería de llegar a su punto de vaciado. Y yo les dije que de 20 grados a 70 grados, ¿no? Era lo que nosotros aceptábamos para que pudiese tener un buen fraguado. Y usualmente a esos concretos, cuando se vaciaban, venían con hielo en la parte de adentro para poder que ese concreto, cuando iniciaba su fraguado, no tuviera una alta temperatura que pudiésemos tener problemas en un futuro. ¿Ok? Por encogimiento, agrietamiento, etcétera, etcétera. Ujú. Me dijiste que era Jorge Arcila. ¿Ese no es Carlos Arcila? No, es Jorge Arcila Jorge. Sea. Bueno, Ok. ok. Oscar Peralta nos pregunta, en la estructura vieja del canal se manejaba un espesor de muro que se ve bastante grande y en la ampliación son más delgados. ¿De qué espesores estamos hablando? Estamos hablando de básicamente, digo, de las esclusas originarias, tú tienes un espesor que puede iniciar de, que diría yo, que unos 10 metros y puede ir bajando poco a poco a tener unos 5 metros, ¿no? Acá es distinto, acá no es tanto, ¿ok? No es tanto, pero por el refuerzo que se le pusieron a los muros. Aquí pudiéramos de repente tener un ancho inicial de 5 o 6 metros y finalizando con 2 o 3 metros, ¿no? Ok. Jonah Prieto nos pregunta, usted habló en la conferencia de que se le hace mantenimiento a todas las estructuras del canal. ¿Esto incluye el concreto? ¿Qué tipo de mantenimiento le hacen? Bueno, en lugares donde tengamos grietas, áreas que han sido afectadas por el tiempo, áreas que han sido afectadas por la velocidad del agua, ¿no? Nosotros lo que hacemos, lo que nosotros conocemos como el parcheo, ¿no? Le ponemos con cemento, arena, piedra y hacemos una reparación. Yo en un momento dado no quería utilizar, y todavía estoy con esa disyuntiva, utilizar concretos de alta resistencia, porque en aquel momento tú no tenías concreto de alta resistencia. Entonces no pudieran ser compatibles uno con el otro. Y ahí es donde nosotros tenemos los problemas, ¿no? De repente, si yo le voy a poner un cemento que fue un concreto que se utilizó en esa época, ¿no? Yo creo que me va a durar mucho más tiempo si yo le pongo un concreto de alta resistencia que tenga esto y el otro, y cuando voy a regresar a ver, se ha desprendido todo. Esa es la teoría que tengo. Digo, si alguien tiene algo completamente distinto, que me lo diga. Ok. Bueno, Luis, hay un asistente anónimo que nos hace un par de preguntas y dice, dada la construcción de las primeras esclusas del Canal de Panamá de forma empírica y técnicas muy rudimentarias, sabemos que han durado más de 100 años y aún siguen trabajando. Correcto. ¿Cree usted que van a durar más estas nuevas esclusas dadas las técnicas modernas y las formas de mantenimiento superando los 100 años de diseño? ¿Y qué cosas podemos rescatar de las esclusas de 1904 que se hayan aprendido y se apliquen en las técnicas modernas? Bueno, la pregunta número uno que me hiciste es, yo espero que sí. Yo espero que con la tecnología que nosotros estamos utilizando, porque estoy incluyendo la fabricación del concreto,
los aditivos que nosotros estamos utilizando. Y digo aditivos porque tenemos que también, te voy a poner un ejemplo, verificar que estos aditivos no le causen ningún tipo de reacción con el material de agregado que tú le estás poniendo. Por ejemplo, uno de los temores que yo tenía era de que el basalto, ¿no?, pudiese ser reactivo con el material que nosotros estábamos añadiendo para darle la durabilidad, la resistencia que tenía. ¿Ok? Y por eso que se mandó a los laboratorios a verificar y pudimos constatar que ese basalto era un muy buen basalto. En otras ocasiones, y no lo digo en esta vuelta, lo que he podido leer es que hay reactivos o hay reacciones que causa el basalto. Cuando el basalto no es bueno, él reacciona con los aditivos y se comienza después de un tiempo a desmoronar y comienza a rajarse. Entonces esas rajaduras o fisuras provocan lo que son las rajaduras del concreto. Y ahí es donde viene el deterioro del concreto, ¿no? Ahora, la segunda pregunta que era, ayúdame Claudia. Era, ¿qué podemos rescatar de las esclusas de 1904 okay, que hayamos aprendido y apliquemos en las técnicas modernas? Bueno, una de las cosas que nosotros debemos aprender como constructores, como ingenieros, como cuanta cosa, era la disciplina. La disciplina de hacer las cosas. Todo estaba tan organizado, ¿no? Eso lo tenemos que aprender. Porque a veces nosotros decimos, sí, nosotros aprendimos a ser organizados y de repente tenemos frentes abiertos por todos lados y de repente no sabemos cómo cerrar todos estos frentes y ahí es donde viene el caos. Esa es una de las cosas. Lo otro es la metodología que hoy utilizamos. Obviamente que no es la tecnología que tenemos hoy día para hacer los vaciados. Como yo les mostré a ustedes, ellos se ingeniaron para poder hacer los vaciados de concreto, ¿no? Nosotros acá utilizamos un equipo que se llama el Baby Belt. El Baby Belt era un lugar donde estaba conectado esta cinta y te iba llevando directamente al punto de vaciado y tú llegabas con tu camión a esta caseta o a este hopper, volteabas el camión, ahí dejabas el cemento, el concreto, perdón, y la correa te iba a llevar el concreto al punto de vaciado directo, ¿no? Que son tecnologías aprendidas de la época aquella, simplemente que le estamos metiendo una tecnología completamente nueva. Los camiones de concreto, sí, nosotros utilizamos y pensamos en camiones pequeños, no en camiones grandes. Y precisamente era por la temperatura para poderla manejar y que lo que no queríamos, como yo les había explicado anteriormente, era que tuviéramos una alta temperatura en el punto de fraguado del concreto. Sí, hay varias cosas que tú puedes aprender, ¿cómo no? Ok. Luis, nos pregunta alguien que no se identifica, ¿hasta cuándo se estima la vida útil de las antiguas esclusas? Digo, Claudia, ¿qué te puedo decir? La vida útil de las esclusas usualmente eran 100 años, ya pasaron 100 años y están intactas. Alguien decía por ahí, yo me río, alguien decía por ahí que las estructuras que están bajo agua perduran más. Y es cierto, ¿por qué? Porque el concreto no tiene un límite de fraguado, él sigue fraguando, ¿no? Mientras más agua tú le metas, más resistente se pone, ¿no? Y yo creo bastante en esa teoría de que como estas son unas esclusas que están bajo agua, ¿no? Ellas se van a fortalecer hasta decir no más. Es más, si vamos de vuelta al salón de clase, vemos que la curva baja y de repente vuelve a subir, ¿no? Así que sí, yo pienso que tenemos más tiempo.
más años más para estas Tenemos exclusas. estructura para mucho tiempo. Sí, yo diría. Ok. Alfonso Nieves, voy a hacer la última pregunta, Luis, en aras de que ya estamos fuera de tiempo. Pero Ok. me pregunta, Alfonso Nieves te pregunta, perdón, ¿hubo algunas consideraciones especiales para proteger previamente los aceros que van a estar ubicados en las estructuras de contacto, en contacto permanente con el agua? Esto para la Mira, nueva, para sí. la ampliación. Mira, yo vengo de una escuela vieja, ¿ok? Y con eso no quiero decir que estoy viejo, ¿ok? Para nada. Bueno, pues, esto, el acero de refuerzo, si ustedes notan, cuando ustedes sacan el acero de refuerzo de las bodegas, él ya viene con un polvillo color óxido pegado y adherido a él, ¿ok? Y esta discusión ya yo la he tenido con muchas personas sobre lo que es la adherencia de la barra de acero al concreto, ¿ok? El polvillo es la manera de protegerse de la barra. O sea que el acero se protege creando él mismo su polvillo. ¿Okay? Ahora, estas nuevas tendencias que quieren hacer y ponerles epóxico a la barra para protegerla, con todo el respeto a aquellas personas que utilizan eso, bueno, bienvenido sea, pero no es de mi escuela. Y le voy a explicar por qué. Porque así como el concreto sufre compresión, el concreto también tiende a tener elongaciones. ¿Okay? Entonces, cuando ese concreto comienza a jalar y esa barra está ahí adentro, lo que la hace fuerte a la barra es la adherencia que tiene al concreto. Si yo le pongo una capa de epóxico alrededor, ella va a tener hasta cierto punto una adherencia y después se sale. ¿Ok? Entonces, ya se ha hecho varias pruebas de adherencia y si ustedes pueden ver, la adherencia en una barra sin recubrimiento es mucho mayor a una barra que tenga un recubrimiento epóxico, ¿no? Y con esto no le quiero dañar el negocio a nadie, ¿no? Simplemente digo, cada cual tiene una teoría. Yo me gusta mi teoría y respeto la de los demás. ¿Qué te parece, Claudia? Muy bien, Luis. Quería preguntarte solo una cosa más porque ha sido recurrente. ¿Cuánto tiempo duró la construcción de de la primera etapa y cuánto la de la ampliación? Muy buena pregunta. Mira, la primera etapa duró 10 años, ¿ok? Nosotros queríamos de que estas esclusas ampliadas duraran menos tiempo, ¿ok? Pero bueno, a veces lo que uno quiere, lo que sale a medida de lo que uno va manejándose. Aquí nosotros duramos 9 años, ¿ok? 9 años con toda la tecnología que nosotros teníamos, ¿no? Pero sí tuvimos problemas contractuales, problemas del mismo contratista, como lo tiene cualquier obra, ¿no? Pero simplemente esta se fue un poquito más allá. Esto, sí, 10 y 9. Ok. Bueno, Luis, con esta pregunta damos por terminada esta sesión. Hay algunas que Gracias. quedaron sin contestar, te las haremos llegar para saber si es posible darle respuesta a estas personas. Tengo para ti un agradecimiento muy especial por haber aceptado esta invitación, Cuando gusten. por habernos dedicado el tiempo y compartir tus conocimientos. Y quiero también darle gracias a nuestros patrocinadores, que son Argos, el Laboratorio Secreto, AdCol, la Petar Salitre, la CAR y el Banco Mundial, que hacen posible que podamos llegar a todos ustedes con este tipo de información de orden técnico. Muchas gracias a ellos por el apoyo. También quiero comentarles que dentro de la serie de conferencias que hemos tenido sobre patología, el próximo viernes vamos a tener la conferencia Patología del concreto en ambientes agresivos, situaciones, cuidados y tratamiento con el ingeniero Miguel García Mulford.
No hace falta inscribirse nuevamente para asistir a esa conferencia. Si lo hicieron para la conferencia de hoy, van a recibir el link de conexión en el correo que registraron. Si no lo han hecho, ingresen a nuestra página www.asocreto.org.co y realicen su inscripción, por favor. De igual forma, estamos pendientes de la reprogramación de la conferencia del ingeniero Ennio Pacini, consideraciones para realizar exitosamente un estudio de patología de la estructura de concreto, que por inconvenientes con la conexión de internet tuvimos que suspender el jueves pasado. Permanezcan atentos porque en la próxima conferencia estaremos anunciando la fecha en la que la emitiremos nuevamente. Estamos pendientes de la confirmación del ingeniero Ennio. Voy a dejar en pantalla un código QR. Por favor, úsenlo para acceder a la encuesta de satisfacción y sugerirnos temas para conferencias futuras. A ustedes, los que se conectaron a través de la plataforma Zoom y los que se encuentran a través de YouTube, muchas gracias por su asistencia. Hoy nos acompañaron cerca de 1000 personas en esta conferencia. Muchísimas gracias por ese respaldo a nuestros contenidos técnicos. Que tengan un feliz día. Nos vemos el jueves en la próxima sesión. Muchas gracias, Luis, nuevamente. Gracias a ustedes. Te despido, que tengas un feliz día. Muchas gracias a los participantes por darnos el tiempo de escuchar esta charla. Muchas gracias.